Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de Educación en Salud. Hoy venimos a hablar sobre las agujetas, esas a las que tantas personas tenemos ese amor-odio. Vamos a hablar sobre qué son, cómo se producen y qué podemos hacer para prevenirlas y si ya la tenemos, para reducirlas. Además hablaremos también de ciertos mitos que están relacionados con ellas. Pues bueno, de sí. Yo un episodio que tengo muchas ganas de hacer porque la agujeta al final es algo con lo que todas estas personas que hacemos deporte, que hacemos ejercicio físico, convivimos. Y luego gente pues, que a lo mejor no hace tanto ejercicio físico, pero que en el día a día tiene cualquier actividad que es un poquito diferente a lo que suelen hacer y también las conocen. Yo creo que el 99% de las personas seguro que alguna vez la han sí, sufrido. Y el que no, pues como se dice, dos tipos de motoristas, el que se ha caído y el que se va a caer. Pues esto igual. Así que en relación a qué son esas agujetas... ¿Qué son? Cuéntanos qué son. Las agujetas son un dolor muscular de aparición tardía y se suele dar pues, cuando realizamos una actividad física que ya sea de forma inusual, a la que no estemos adaptados, o muy intensa. Entonces, esto nos está diciendo que es cuando nos duelen las piernas, cuando nos duelen esos músculos, a consecuencia de haber hecho una actividad en la que no nos hemos adaptado y no estamos acostumbrados. Existen muchas teorías relacionadas con ella y hay muchas que ya se han desmentido. Cuéntanos un poco sobre ellas. Sí, existen muchas teorías de la agujeta y de ahí de donde surgen evidentemente los mitos que veremos más tarde. ¿Por qué? Porque como existen muchas teorías, pues claro, ya cada uno vamos escuchando cosas diferentes. Y también decir que cuando hablamos de aparición tardía es porque como ya la gente, que las personas que han sufrido esa agujeta saben que no les salen en el momento de hacer ejercicio físico, sino que suelen salir aproximadamente entre unas 12-48 horas posterior al ejercicio. Es un intervalo, dependiendo del ejercicio, pueden aparecer un poquito antes, más cercano a esas 12 horas o un poco más tarde. Incluso, ahí estamos hablando de dónde estaría ese pico de agujeta, suele coincidir entre esas 24-36 horas, pero esto no es algo exactamente que siempre ocurra así, que depende mucho de la actividad y depende mucho de la persona. Claro. Cuando hablamos de esas teorías, antiguamente una que ya está totalmente desactualizada y que se ha visto que no es así, se decía que las agujetas se daban por una acumulación de lactato, de ácido láctico en el músculo, que se acumulaba ese lactato en el músculo, que se producía un tipo de cristalización y que eso era lo que nos generaba ese dolor a nivel muscular. Eso se ha visto que eso no es así, incluso que pocas horas posteriores al ejercicio ya no se encuentran esos niveles de lactato en sangre y que incluso en sangre o a nivel muscular, y que incluso ese lactato no es un enemigo sino un amigo que nos ayuda a poder hacer ejercicio físico. Entonces esa era una de las teorías que antiguamente se mencionaban, que a día de hoy ya se ha visto que están desactualizadas. Luego pues ya entramos a hablar de microlesiones. Cuando hablamos de esas microlesiones, son teorías que nos hablan de que hay pequeñas microlesiones, pequeños microtraumatismos a nivel muscular, y otra teoría nos habla de que hay pequeños microtraumatismos a nivel de tejido conectivo. Cuando hablamos a nivel muscular, pues nos referimos al músculo, hay un pequeño daño en el músculo, y cuando hablamos de tejido conectivo nos referimos a, pues, por ejemplo, a tendón o a las fascias. Cuando hablamos de las fascias, pues estamos hablando como de una película que recubre nuestro músculo. Sí. Por ejemplo, cuando cortamos el pollo en la cocina, que está esa peliculilla, esa membranita, pues al final es la fascia. Exacto, eso es muy visual. Eso es muy visual, eso sí lo vemos de forma normal, entonces esa parte sería la fascia. Ahí nos está diciendo esa teoría que la parte que se daña, donde se producen esos microtraumatismos, suele ser en ese tejido conectivo. Vale. Entonces, luego pasamos a otra teoría donde nos estaba hablando que la agujeta, ese dolor muscular de aparición tardía, viene por un daño más a nivel neuropático. Es decir, aquí lo que se daña es más en relación a nuestro sistema nervioso periférico. Nuestro sistema nervioso sufre un daño y de ahí que otro tipo de teorías que avalan y nos dicen que las agujetas pueden ser por eso. Y por último, también se habla de la inflamación. Que la inflamación es la que ocasiona el dolor y que ese sería el proceso por el que las agujetas se producen. Esto, claro, hay multitud de estudios científicos que nos van comentando diferentes teorías, diferentes situaciones que se van demostrando sobre la agujeta. Yo aquí lo que digo es que todas estas teorías tenemos que meterlas en una batidora, removerlo, y ahí es donde nos va dando una pequeña explicación y nos va entendiendo el proceso, que es un proceso muy complejo, que aquí lo vamos a explicar de forma fácil y de forma más callejera, pues para que todo el mundo lo entendamos.
Y sabiendo, Juanma, que la del ácido láctico la desmontamos, hacemos un combo con los demás, si es un daño, una micro rotura muscular o de la fascia, porque no duele en el momento. Claro, pero aquí tenemos que diferenciar, por ejemplo, tenemos una caída, nos hacemos daño en un tobillo, un esguince, hay un daño considerable, que es un dolor agudo, que pues prácticamente estamos notando ese dolor desde el primer momento. Claro. Aquí, nosotros lo que estamos, una vez que tenemos esa actividad, son daños muy pequeños, que al final, si nosotros estamos, por ejemplo, hablando, vamos primero a hablar esa diferenciación entre esas lesiones, esos micro daños a nivel muscular y a nivel de tejido conectivo. Incluso dicen que para diferenciarlas, diferentes estudios nos muestran que el dolor muscular es un dolor bastante más localizado, cuando el daño es más un daño a nivel muscular, un daño más localizado, y cuando es un daño a nivel de tejido conectivo, de por ejemplo esa fascia, se suele mencionar, se suele decir que es un dolor un poco más genérico y que muestra una cierta rigidez, no tan localizado. Vale. Entonces, esos daños, por explicarlo de forma fácil, es como estamos teniendo en nuestro cuerpo un pequeño traumatismo, pero es muy pequeñito y hasta que no se llega, tenemos que comenzar una señalización y una información, es decir, decirle a ciertos obreros que vayan a arreglar una avería, pues eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Si tú en tu casa se te avería el grifo de la cocina, claro, tú ahí tienes un problema, pero hasta que llega alguien a arreglarlo se necesita un tiempo. Como el daño es muy pequeño, el cuerpo pone en mecanismo una señalización pues, de ciertas moléculas, ciertas células que se van a encargar de arreglarlo, pero eso lleva un tiempo. Entonces, es más, ahí entra la inflamación. La inflamación se produce desde el primer momento, pero es un proceso gradual. Entran en juego diferentes moléculas que se encargan de esa inflamación, como por ejemplo son las citoquinas, ya no vamos a entrar en términos de fisiología, pero sí es verdad que tú te haces un daño, que es un daño controlado, se supone que realizando el ejercicio físico, pero necesita un tiempo para que todos esos mecanismos que van a llegar a esa zona, a ese músculo, en este caso, ese músculo afectado, para que llegue a recuperarlo y lo que te permita pues sea eso, reestructurar ese tejido. Vale. Entonces, por eso es por lo que las agujetas no, de forma muy fácil explicado y más visual, no se producen en el momento, sino que necesitan un tiempo. ¿Qué ocurre también? Que a medida que aumenta la inflamación, está asociado a que aumenta esos niveles de dolor. La inflamación es mayor pues pasado las primeras horas, no justo en el momento. Incluso cuando la relacionamos con la parte más de dolor neuropático, de esa lesión nerviosa, con esa inflamación incluso lo que se está generando es que haya una mayor alerta, sería pues como una hiperactividad de ese sistema nervioso. Eso significa que ante un estímulo, que por ejemplo antes era sentarme, no me generaba ningún dolor, pero ahora como tengo una mayor estimulación y estoy hiperactivado, ese sistema nervioso, ese estímulo sí me genera dolor. Claro. ¿Y hay ciertos ejercicios que pueden hacer que te cojas más agujetas que otros? Claro, aquí se ha visto que lo que es un trabajo excéntrico, una contracción excéntrica, puede generar mayor niveles de agujetas que otro tipo de contracciones. Explica a lo fácil, ¿qué es eso? Vale, a lo fácil, si nosotros estamos levantando una pesa, yo tengo mi brazo y con mi brazo estoy acercando la pesa a mi brazo, eso sería una contracción concéntrica. Vale. Yo tengo aquí una carga que la estoy venciendo. Se está concentrando. No, aquí lo que estamos hablando es que hay una contracción concéntrica que estoy venciendo para no liarnos, venzo la carga. Vale. Yo acerco la carga a mí, estoy venciendo la carga. Vale. Una excéntrica lo que está haciendo la carga me está venciendo a mí. Vale. Entonces, es cuando estoy bajando, en este caso, en el ejemplo de este ejercicio, la carga está superando la fuerza que yo estoy haciendo. ¿Podría levantarla? Sí, pero en este momento, contracción concéntrica, la aproximo a mí, venzo la carga. Vale. Una contracción excéntrica, la carga me vence, yo la voy reteniendo. En un peso muerto, cuando bajo, estaría haciendo una contracción excéntrica y al subir una contracción concéntrica. Vale. Se ha visto que los ejercicios que tienen un mayor tiempo de contracción excéntrica o, por ejemplo, bajar escaleras, bajar cuestas, dan o pueden darnos unos mayores niveles de agujetas que los que no. Vale. Y para prevenir este tipo de... o sea, las agujetas con estos ejercicios, ¿hay algún tip que nos podrías decir?
Aquí las agujetas tenemos que ser conscientes que no es que se puedan prevenir al 100%. La agujeta es algo con lo que tenemos que convivir, y como entrenadores o como deportistas o personas que se están iniciando, lo idílico es jugar el ratio estímulo-fatiga. Vale. Lo mejor que sería crear el máximo estímulo que me genere la mayor mejoría posible, cansándome o haciendo el menos daño posible. Entonces, aquí tenemos que tener claro desde un primer momento que la agujeta no pasa nada de forma controlada, y que al 100% es difícil prevenirla, además no podemos prevenirla. Pero sí tenemos que tener en cuenta ciertos mecanismos, pues, para que sean llevaderas, para que no sea hecho un ejercicio que estoy 5 días sin moverme o 3 días sin moverme. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo más fácil, lo más importante, primero sería pues tener un control del entrenamiento, una sobrecarga progresiva. ¿Sobrecarga progresiva de qué? De la intensidad a la que hago un ejercicio. Pues, por ejemplo, lo podemos cuantificar pues con los kilos que voy a añadir a una barra. Voy a ir añadiendo esos kilos de forma progresiva. Si yo llevo tiempo sin hacer ejercicio, pues voy a tener cabeza a la hora de hacerlo. Y luego también con el volumen, con la cantidad de trabajo que hago. Entonces voy a ir, para eso están los entrenadores, para que te vayan haciendo un entrenamiento a medida. Al principio, aunque la intensidad sea relativamente baja y el volumen sea bajo, como son movimientos nuevos a los que no estás adaptado, es normal que cojas algo de agujeta. Claro. Pero si encima te cuelas y lo haces a mucha intensidad y a mucho volumen, puedes crear mucho daño y tener agujetas que te duren mucho tiempo. Es muy típico eso de querer empezar muy fuerte y luego te tiras 4 días sin poder moverte porque no estás acostumbrado a ese tipo de entrenamiento. Yo ahí a los clientes siempre les pongo el mismo ejemplo, que tú estás empezando un camino, y que es un camino que está muy chulo, un camino que es una pasada, y que es una pena empezar el camino a la mitad, porque te has perdido la mitad del camino. Entonces, que lo aprovechen desde el principio, que el camino está chulísimo y que lo disfruten. Queremos correr, pero es que desde el primer día que vas, esos días al principio pueden ser días donde te estás centrando a lo mejor un poquito más en la técnica, donde te estás centrando en una sensación. Entonces, te está ayudando, y es más, si lo vas a notar, pero también es tener un poco de cabeza. Aquí una vez más es la importancia de contar con profesionales que te guíen el entrenamiento, porque si empezamos sin saber realmente lo que tenemos que hacer... Hombre, siempre contar con un profesional, sea del sector que sea, lo que te va a ayudar es a hacer las cosas bien. A aventajar tiempo. Yo no sé hacer una casa, no soy albañil. Podría hacerla, sí, necesito dedicarme mucho tiempo a formarme en montar una casa, como lo haría. ¿Me es rentable? No. A mí no, prefiero contratar a una persona especialista en eso que lo haga. Pero bueno, por lo menos el que no, que escuche este episodio y ya sabe implementarlo en su rutina. Bueno, pues hemos dicho, hacer las cosas de manera progresiva. De forma progresiva. Luego, la técnica del ejercicio. La técnica del ejercicio, antes estábamos diciendo que la contracción excéntrica puede generarnos un poquito más de agujetas que una contracción concéntrica. Entonces, cuando se planifica el entrenamiento, a lo mejor al principio es interesante que los ejercicios no enfatice tanto en esa fase negativa que se suele decir, porque cuando hemos hablado de aproximar la carga a mi hombro, pues puedo jugar con que al principio no voy a retener tanto esa carga, voy a bajar un poquito más rápido. Entonces también estoy jugando con esa fatiga que me puede generar ese ejercicio. Vale. Luego, entrenar de forma recurrente. Muy típico esto en ciclistas. Hay muchas veces gente que dice, yo es que salgo los domingos con la bicicleta y ya no salgo hasta el domingo siguiente. Hace un entrenamiento, a lo mejor te vas 2-3 horas con la bicicleta, te pega una semana sin cogerla y otras 2-3 horas con la bicicleta. O gente que a lo mejor dice, yo es que en el fin de semana, el domingo, sí salgo a caminar o a correr. Claro, el estímulo no es, aunque sea regular porque lo hagas todos los fines de semana... Sí, pero no es muy constante. No está cercano al tiempo. Entonces, claro, tú creas un daño bastante grande porque estás entrenando, no terminas de adaptarse a ese estímulo, te falta añadir un poquito más de frecuencia. Entonces, es uno de los consejos que se vayan añadiendo de forma continua y de forma recurrente el ejercicio. Vale. Luego, descanso, alimentación, muy importante, pero lo vamos a ir hablando sobre todo en la parte más, la siguiente parte de... La siguiente parte que es para cuando ya tenemos esas agujetas, ¿qué podemos hacer para disminuirlas? Vale. Aquí ya relacionado con lo que estaba comentando anteriormente, claro, la alimentación y el descanso. Cuando nuestro cuerpo tiene un pequeño daño, que el ejercicio siempre hemos dicho, incluso en episodios anteriores, que es un daño controlado, nosotros lo que estamos haciendo, nuestro cuerpo recupera por la noche cuando estamos durmiendo. Entonces,
ahí uno de los factores más importantes para reducirla es dejar a tu cuerpo que recupere. Ya todo esto, pues lo que hemos hablado muchas veces, Claro. ¿cómo descanso mejor? Pues como hemos hablado, tener un sueño de calidad y que me ayude a recuperar. La alimentación, pues tener una alimentación que te favorezca, una alimentación más antiinflamatoria. Ujú. Ya eso tú lo sabes mejor que... Sí, hay ciertos alimentos que, bueno, ya no es lo que comas, sino lo que es mejor dejar de comer. Los ultraprocesados son proinflamatorios, o sea, eso, si queremos una dieta antiinflamatoria, eso lo tendríamos que eliminar o reducir muchísimo. Y alimentos antiinflamatorios, pues mucho omega 3 para que el ratio omega 3 omega 6 esté equilibrado, mucha la cafeína, bueno, Claro, la cafeína controlada, claro, la cafeína los se ha visto sobre alimentos todo... con polifenoles. Claro, y que eso, como está diciendo Desi, la cafeína es que se ha visto en algunos estudios que juega un papel importante incluso a la hora de reducir el dolor. Porque el dolor, no lo hemos mencionado, pero el dolor es multifactorial. El dolor no es solamente tener daño, el dolor tiene, pues hay su parte mecánica de daño, puede haber, pero puedo tener dolor y no tener daño, puede haber una parte muy psicológica. Exacto. Y bueno, Multifactorial. la cafeína se ha visto eso, que puede tener un cierto papel positivo a la hora de controlar ese dolor. A partir de ahí, descanso y alimentación, tenemos el entrenamiento. Yo diría que para reducirla, incluso para prevenirla, por eso digo relacionando con la parte de antes, como descanso y alimentación sería la base, sería la estructura. A partir de ahí, pues, por ejemplo, una recuperación activa. Se ha visto que hacer una pequeña recuperación activa, entrenar de forma ligera o moderada, pues puede ayudarnos a que mejore nuestro flujo sanguíneo y aumente nuestra temperatura y nos ayude pues, a reducir un poquito a esa agujeta, o por lo menos esa percepción del dolor. Luego ya vamos a la parte de... Dime. No, que te iba a decir la parte de los masajes, Vale. porque eso es verdad o mentira, o puede ser entrar en los mitos, o es que hay veces que echamos morro y decimos dame un masajito para quitar agujetas. Pues muchas veces ausencia de evidencia no significa que no funcione. Los masajes tienen bastante evidencia de que funcionan a la hora de reducir el dolor. ¿Qué ocurre? Que cómo se cuantifica es algo subjetivo. ¿Cómo te pregunto yo Sí, de verdad, a nivel de dolor? Es subjetivo. Entonces, aquí tenemos dos partes. Una parte que se ha visto que el masaje mejora, igual que estamos diciendo el ejercicio, el flujo sanguíneo y la circulación. Entonces puede tener un efecto positivo de cara a esa recuperación. Y luego tenemos la otra parte de la reducción del dolor, no solamente no a largo plazo, sino más a corto plazo, de forma momentánea, se ha visto que hay una reducción del dolor. Eso puede ser subjetivo, puede ser placebo, da igual, si a ti se reduce el dolor, te da igual que tenga detrás un artículo que te esté diciendo que es verdad o a ti te lo está reduciendo. Es como si yo te doy una pastilla, que la pastilla no tiene nada, pero te quita el dolor. ¿Está haciendo su efecto? Vale, entonces aquí entramos en ese proceso que sí que funciona y que tenemos que verlo desde dos puntos de vista, de la mejora de ese sistema circulatorio y linfático y desde el punto de vista de la reducción del dolor. Bueno, si entrenamos ya tenemos excusa para que nos den un masaje, así que vamos a entrenar por lo menos para eso. Aquí lo mejor, contar con profesionales de nuestros compañeros fisioterapeutas, incluso algún quiromasajista especializado en esto, pues que ayude a ese proceso. En el caso de no tener al alcance un profesional, que siempre hay que intentar tenerlo, pues entran todas las herramientas que hay, son muy famosas, como el foam roller, mallas de compresión, tenemos también las típicas y famosas pistolas de percusión. Todo esto lo que está intentando es mejorar un poquito los efectos que estamos hablando de los masajes. Vale. Y cerrando ya este bloque, y para finalizar vamos a hablar sobre muchos mitos que están relacionados con las agujetas, porque es que hay muchísimos, seguro que la mayoría lo habréis escuchado. Yo he hecho una pequeña lista sobre algunos mitos que yo más he escuchado, si después queremos hablar alguno más me dices, ¿vale? El primero, muy típico, estirar antes de entrenar. ¿Qué me dices? Vale. El estirar antes de entrenar, se ha visto que, antes de nada, estirar hay muchos tipos de estiramientos. Me imagino que nos referimos a un estiramiento pasivo, es decir... El típico de la clase de gimnasia del colegio que te ponen a estirar rodillitas. Clase de gimnasia, ¿no? Clase de educación física. Perdón.
de educación física. Que es un maraño para arriba. Perdón. Típica, en la clase de educación física, antiguamente, las películas, o típico corredor que lo ves con la pierna en una barandilla antes de salir a correr y está 2 minutos estirando de forma estática. Se ha visto que no te va a ayudar a prevenir lesión, no es el mejor estiramiento, y que luego tampoco te va a ayudar a prevenir la agujeta. Hay otros estiramientos que son mucho más positivos y nos van a dar muchísimos más beneficios, como son los estiramientos dinámicos, que es movimiento, movernos en diferentes rangos de movimiento. Y luego, diciendo esto, me he acordado de que, por ejemplo, cuando me hablabas de prevenirla, uno de los factores importantes a la hora de prevenirla es el calentamiento y una vuelta a la calma. Claro. Porque hacer un buen calentamiento te está preparando para una actividad. Entonces, cuando nosotros queremos también jugar para prevenir esa agujeta, el hecho de preparar el cuerpo, aumento de temperatura, que llegue ese flujo sanguíneo a la musculatura que queremos que trabaje posteriormente, nos puede ayudar a esa sensación, a reducir el nivel de estrés de cara al ejercicio, pues para que a lo mejor no nos den tanta agujeta y nuestro cuerpo responda mejor a eso. Vale. Y luego la vuelta a la calma, también lo que nos está haciendo es, el objetivo de cuando acabamos el entrenamiento hemos dicho que es un estrés, cuando lo acabamos, el objetivo es que tu cuerpo lo antes posible pase a una situación de calma. Mientras antes esté en una situación de calma, antes voy a empezar a recuperarme. Claro. Entonces la vuelta a la calma, más que si hago estiramiento o no hago estiramiento, que no vamos a entrar en esos debates ahora mismo, es que si haga una vuelta a la calma de forma que te acabes relajando para que tu cuerpo empiece lo antes posible a mejorar, bueno, a empezar esos procesos de recuperación. Vale. Eso volviendo a lo de antes, que me acabo de acordar ahora mismo. O sea, que estiramientos estáticos. Estiramientos estáticos nos pueden ayudar para mejorar una cierta amplitud de movimiento, pero no nos van a dar un beneficio de cara a la agujeta. Vale. Tienen cabida, pero yo siempre recomiendo, según el caso, pero para la gente que tiene poco tiempo y que quieren realizar unos calentamientos, que se vayan más por movimiento, y que tampoco es obligatorio que lo añadan sí o sí después de hacer un entrenamiento, si en su día, en su rutina y en su semana, por así decirlo, hacen suficiente trabajo de amplitud de movimiento. Vale. Otro muy típico, agua y azúcar después de entrenar. Vale. ¿Ese qué? A ver, yo intento siempre hacer una reflexión de decir, bueno, ¿esto por qué? ¿De dónde sale? De dónde sale, o no sé exactamente dónde sale ese mito, pero es como cualquier persona cuando habla, me gusta escuchar y decir, bueno, algo de verdad tendrá en lo que está diciendo. Tendemos a, por ejemplo, decir, eso es una tontería. Lo primero que se viene a la cabeza es decir, te he hecho una gilipollez. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que sí puede ser positivo. Hidratarte. Hidrátate. La hidratación, pues, tiene muchísimos aspectos positivos de cara a prevenir, incluso a mejorar esa agujeta. Luego lo del azúcar. Nos pues, quedamos con el agua sola, entonces. Pues sí, mejor una hidratación, y no tiene sentido el hecho de mejorar ni el limón ni el azúcar de cara a reducir esa agujeta. Vale. Otra. Siguiente. Vale. Las agujetas son un indicador de un buen entrenamiento. Esta está relacionada, te la voy a relacionar con otra que tenía apuntada, de el dolor muscular es necesario para ganar músculo, porque las dos... Yo siempre he sido de pensar que, ¡ay, qué guay, que me duelen las piernas! Esto es porque he entrenado fuerte, he entrenado muy bien y lo he hecho genial. Si no tengo agujeta, ¿lo estaré haciendo peor? Vale. Hasta este punto, cualquier persona que haya escuchado el episodio hasta aquí podría reflexionar y podría analizar esta situación. Sí, le hemos contestado antes prácticamente. Claro, ¿por qué? Porque hemos dicho que la agujeta es un dolor muscular de aparición tardía, y que el dolor hemos dicho que es multifactorial, que pueden darse por muchísimas cosas. Nosotros podemos generar un mismo ejercicio, generarnos el mismo daño. Ese ejercicio nos puede generar el mismo daño, pero los dos tienen agujetas totalmente diferentes. No es lo mismo el descanso previo que tú hayas tenido, el descanso posterior que tú vayas a tener, tu alimentación, mi alimentación, tu estrés, mi estrés. Sí. Imagínate que los dos estamos haciendo un mismo ejercicio, que yo he hecho muchas veces. Que vale, que lo he hecho hace mucho tiempo, pero yo lo conozco y no me genera ningún tipo de estrés. En cambio, tú un ejercicio nuevo que sí te puede generar un estrés, y que tú inconscientemente lo ves como una cierta amenaza de, uy, veremos ver este ejercicio nuevo. Todo eso tiene una relación con el posible dolor posterior. El dolor no es solamente tengo daño o no tengo daño. Entonces, eso podríamos hablar muchísimo sobre dolor en capítulos posteriores, pero no tiene sentido asociar que un buen entrenamiento solamente va
de la mano de coger agujetas o no coger agujetas. Es más, el objetivo que yo tengo con mis clientes y conmigo mismo es hacer lo máximo posible con el menor dolor muscular posible. ¿Por qué? Porque si yo hoy entreno piernas y tengo una agujeta que no me puedo mover en 5 días, eso lo que está haciendo es que me está mermando la capacidad de poder entrenar con cierta calidad los días posteriores. Y que incluso si hubiese un daño muscular, la capacidad contráctil y la capacidad de generar fuerza de ese músculo se puede ver afectada. Sí. Y puedo tener más riesgo de sufrir una tendinopatía o una tendinosis a largo plazo, es decir, de lesionarme. Entonces, no se tiene que asociar agujetas a trabajo bien hecho. Igual que entonces no significa que si no tienes agujetas no vayas a ganar masa muscular. Claro, esto de cara a la hipertrofia, es decir, a un aumento de la masa muscular, cuando aquí, para nosotros ganar masa muscular, tenemos que entrenar muy cerquita del fallo, es decir, cuando levanto una pesa o una mancuerna en cualquier ejercicio, el fallo es que se me caiga encima, pues me tengo que quedar cerca de no poderla levantar. Cuando entrenamos a esos ciertos rangos, a esa cierta intensidad, es normal pues coger cierta agujeta o cierto cargazón. Pero no siempre hay que cogerlas, hay que controlarlas y no significa que porque un día no las coja, no significa que no esté entrenando bien o que no vaya a ganar masa muscular. Pues lo mismo, porque puede ser que sea una persona experimentada, que sea una persona que conozco los ejercicios, que sea una persona que lo domino, que estoy entrenando una cierta intensidad, que descanso muy bien y que noto un cierto cargazón porque tengo un pequeño microtraumatismo que luego estoy regenerando y que me están permitiendo que aumente esa masa muscular. Es más, antes te interrumpo, si nosotros cogemos y tenemos un daño muy grande, voy a tener peor capacidad voy a necesitar más tiempo para recuperarme. Entonces voy a tener que dedicar más energía y más materia prima a recuperar ese daño. Por lo tanto, claro, estoy perdiendo capacidad de dedicarle tiempo a crecer. Claro. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Sí, al final es pensamiento de lógica, lo sacas. Sí, es todo el sentido. Es lógica, pero bueno. Todo esto también está relacionado con el último mito que te quería preguntar, que era, ganar, que las agujetas solo le pasan a los principiantes. Si estamos hablando de que tú, según el estímulo que le estés dando, puedes seguir generando agujetas, ya lo has desmontado, ¿no? No solo las agujetas las tienen los principiantes. Claro, no solamente es verdad que un principiante, el estímulo que le estás dando es un estímulo nuevo, inusual, pero es que una persona experimentada, cuando tú le estás añadiendo más carga a un ejercicio que ya conoce, peso, haciendo luego de cierta dificultad, aumentando la dificultad, va a seguir cogiendo agujetas. Va a seguir cogiendo agujetas, puede coger agujetas. Lo que pasa es que es verdad que no, está mucho más adaptado a ese movimiento, está mucho más adaptado al ejercicio y lo normal es que no coja esas agujetas del principio o no coja los mismos niveles de agujetas. Pero si haciendo un entrenamiento, normalmente al principio no es que se cojan más agujetas solamente por ser principiante, sino porque el principiante entrena como si no lo fuese. Claro. Que es donde tenemos el problema. Si el principiante empezase desde el punto que tiene que estar y empezase poco a poco a entrenar, cogería agujetas, sí, por supuesto, es parte del proceso y es normal poder coger algo de agujetas, pero no cogería esas agujetas desmesuradas y sería más similar a que podría coger un deportista avanzado. También la sensación, el conocimiento que puede tener un deportista avanzado está mucho más familiarizado con la agujeta. Y el tiempo de recuperación que necesite una persona que está adaptada a esas agujetas, supongo que también será menor que una persona que no está adaptada. Parte de mejorar es no solamente, por ejemplo, a la hora de mejorar tu resistencia, no solamente es la capacidad que tú vas a tener de aguantar más tiempo haciendo un esfuerzo, sino la capacidad que vas a tener de recuperarte de ese esfuerzo. Entonces, gente avanzada también va a recuperarse un poquito más rápido. Perfecto. Con esto termino yo mi lista de mitos sobre las agujetas. ¿Se te ocurre alguno más que añadir ahora mismo? Pues ahora mismo no, ahora mismo creo que... Vaya, ahora mismo no. Me parece, estaría guay. Vamos a dejar esta parte final en los vídeos de Instagram y de Facebook, para que si a alguien se le ocurre algún mito que tenga, bueno, o alguna cosa súper común de estos que se dicen pero no sabe si es cierto o no es cierto, si nos la quieren comentar podemos dejar ahí una lista de
de posibles mitos y podemos comentar si es cierto, si no es cierto, qué base tiene eso, a ver qué locuras podemos encontrar por ahí. Me parece bien. Pues nada, con esto terminamos el episodio de las agujetas, esperemos que os hayan aclarado ciertas cositas y que os haya gustado. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, gracias. Chao.